¿Alguna vez sentiste que tu vida ya no la manejas tú, sino la agenda, las expectativas y las culpas que otros te cargan encima? Es como si dieras el volante de tu historia a alguien más y de pronto descubres que no vas hacia donde sueñas, sino hacia donde te empujan. Y lo peor lo permitimos en silencio hasta que el alma empieza a doblarse. Hoy quiero hablarte de algo que parece pequeño, pero es profundamente liberador: aprender a decir basta. Porque tu vida no es un depósito de culpas ajenas, es un regalo de Dios. Y cuando no pones límites, alguien más lo hará por ti. ¿Te ha pasado que por querer quedar bien, otros terminan decidiendo por ti? Te llenan la agenda, te ponen expectativas, te cargan con culpas que no son tuyas y tú callas. A todos nos toca. Y sin darnos cuenta, nuestra alma se va doblando. Principio sencillo y liberador: tu vida es un regalo de Dios. Y poner límites también es un acto de amor. Decir basta a lo que no te corresponde no te hace egoísta, te hace buen mayordomo de tu corazón. Cuando tú no marcas el hasta aquí, alguien más lo hará por ti. Déjame ilustrarlo con algo cotidiano. En Europa, entres a un bar en España, una trattoria en Italia o un pub en Inglaterra, hay un detalle simpático: el gusto del chef pasa al camarero y a veces él decide por ti. Te sirven el expreso y preguntan: dígame hasta cuándo, y uno mira hipnotizado cómo el café cae en la taza. ¿Qué pasa si no dices basta? Terminas con una cascada de café desbordando por el platito, el pantalón y, si te descuidas, por la mesa. Lo mismo con el queso: el camarero con el rallador te pregunta hasta cuándo y si no respondes te construye una cordillera de parmesano sobre la pasta. Ahí nos reímos. Pero cuando eso lo trasladamos a la vida, ya no es gracioso. Porque muchas veces dejamos que otros ralen sobre nuestra alma sus miedos, sus prisas, sus pendientes. Y si tú no dices basta, se te desborda el corazón. Lo sé por experiencia, yo también fui de los que decían sí, claro, a todo. Terminé cansado, distraído y sin disfrutar lo que Dios me había confiado. Aprendí con tropezones que amar no es cargarlo todo, amar también es discernir que sí y que no. La Biblia lo dice con claridad sobre lo breve y frágil de la vida. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Salmo 10.315, 16. La vida es un suspiro, el tiempo no negocia. Por eso vamos a gastarlo llevando equipaje ajeno, o vamos a viajar ligeros para volar alto como Dios soñó para nosotros. Aplicación práctica sencilla: pausa cuando te pidan algo, no respondas en automático, respira. Ora: Señor, ¿esto me toca a mí o no? Te honra este sí. Prioriza si decir sí rompe lo esencial. Tu tiempo con Dios, tu familia, tu salud es un no. Responde con gracia. Gracias por pensar en mí. Ahora no puedo. Puedo ayudarte de esta otra manera. Suelta el peso que no es tuyo, expectativas ajenas, culpas heredadas, tareas que Dios no te pidió. Tal vez hoy necesitas escribir tu basta. ¿A qué relación, hábito, culpa o agenda debes ponerle un límite sano? ¿Qué tendrías que descargar en las manos de Jesús para recuperar la paz? Te invito a responderle a Dios ahora mismo con una frase simple: Señor, te entrego esto. Enséñame a decir basta con amor. Y cuando lleguen las dificultades, porque llegarán, míralas con esperanza, son maestros que te recuerdan qué dejar y a quién aferrarte. En manos de Dios, tus pruebas te podan, no te destruyen, te hacen más ligero para volar más alto. Quiero cerrar con una imagen y una cita. Un amigo guía de montaña me dijo una vez: mientras ajustábamos las mochilas, los buenos caminantes siempre vuelven con menos peso del que llevaron. Sonreí.
Ese día tiré piedras que nunca necesité. Hoy te animo a hacer lo mismo. Y la cita breve y poderosa de Santa Teresa de Jesús: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. ¿Hasta cuándo? Hasta aquí. Lo demás, déjaselo a Él. Caminamos ligeros desde hoy. Título: que vas a perder para ganar. ¿No te pasa que a veces sientes el alma pesada, corres pero no avanzas, te esfuerzas pero algo te frena? Es como si llevaras una mochila llena de piedras invisibles, el qué dirán, recuerdos que duelen, culpas que ya entregaste y aún así sigues cargando. A muchos nos pasa. Yo también he tenido días así, preguntándome por qué corro lento, por qué me quedo donde estoy. La Biblia nos ofrece un principio simple y poderoso para ganar: hay que soltar. El apóstol Pablo les dijo a los corintios: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. 1 Corintios 924. Si quiero alcanzar el premio, no puedo correr con todo el equipaje. Hay que aligerar la carga. Y Hebreos añade una clave que a veces olvidamos: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 121. ¿Ves la diferencia? No solo del pecado, sino de todo peso. No todo peso es pecado, pero todo peso te frena. El peso emocional, el peso del pasado, el peso de querer agradar a todos. Ese peso te roba velocidad, te confunde el propósito. Un ejemplo hermoso: Bartimeo. Cuando supo que Jesús pasaba, no esperó, no dudó, arrojó su capa y corrió al Maestro. Marcos 1050. La capa era su seguridad, su identidad de mendigo, pero él la soltó para ser libre. ¿No será que hoy Jesús pasa cerca y nos invita a hacer lo mismo? Déjame compararlo así: ningún avión despega con sobrepeso. El piloto suelta sacos de arena si hace falta. Un corredor no compite con botas de montaña. Un jardinero poda ramas para que el árbol dé más fruto. ¿Por qué nosotros insistimos en correr con abrigo y paraguas en pleno sol? A veces somos acumuladores del alma, guardamos ofensas viejas, relaciones que ya nos suman, hábitos que nos chupan la energía. Y sí, hasta defendemos marcas de jabón. Este usaba mi mamá en el campo, no lo cambio por nada. Está bien amar las tradiciones. El problema es cuando la costumbre nos inmoviliza. La fe es viva, no un mueble pesado. Voy a ser honesto, yo también cargué una capa que no era mía, la capa de quedar bien con todos. Aceptaba compromisos que me drenaban, sostenía conversaciones que no edificaban y me daba culpa decir que no. Un día, orando, sentí al Señor susurrar: hijo, suelta, yo no te pedí que lo cargaras. Hice dos cosas prácticas: apagué algunas notificaciones y hablé con una persona con amor pero con límites. El resultado: más paz, más enfoque, más espacio para Dios y para los que sí me necesitan. Ahora te pregunto: ¿qué peso te está frenando? ¿Una culpa que ya confesaste? ¿Un miedo al rechazo? ¿Una relación unilateral donde solo tú remás y el otro ni aparece en el muelle? A veces mantenemos vínculos que son como ramas secas, no dan fruto ni sombra, o rutinas que ya están muertas. Siempre lo hice así. Incluso ignoramos la guía del GPS del espíritu por miedo a girar. Pero la vida no es una línea recta rígida. Desde que nacemos avanzamos hacia la eternidad y cada día podemos elegir cómo vivir el trayecto, con peso o con propósito. Principio espiritual: en una frase, lo que no sueltas te sujeta. Lo que pones en las manos de Dios te libera. Jesús no te pidió que corras más fuerte, sino que corras más libre. Y correr libre significa nombrar el peso. ¿Cómo se llama? Culpa, orgullo, control. La necesidad de aprobación. Llevarlo a Jesús en oración: Señor, esto me pesa, te lo entrego.
Tomar una decisión concreta, perdonar, poner un límite, cerrar una etapa, pedir ayuda, cambiar un hábito, caminar con paciencia. La carrera es de resistencia, no de velocidad. Paso a paso, con los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hebreos 122. Tal vez hoy te toca soltar 3 cosas. 1, el pasado que no puedes cambiar. 2, la expectativa imposible de gustarle a todos. 3, el miedo a decepcionar cuando digas no. Y si haces una prueba esta semana, escribe en un papel lo que vas a soltar, tráelo en oración y como Bartimeo, arroja la capa. Dilo en voz alta: Señor Jesús, confío en ti. Hoy suelto esto para correr contigo. Porque recuerda, nadie recoge nada con las manos llenas. ¿Cuántas bendiciones se nos escapan por no abrir las manos para tomar lo nuevo de Dios? Algo viejo debe quedar atrás. No es perder por perder, es perder para ganar. Es renunciar a lo bueno para abrazar lo mejor. Y sí, cuesta, duele, pero el dolor de soltar es distinto al dolor de estancarte. El primero sana, el segundo enferma. Si te preguntas, ¿y mis relaciones? Piensa en esto: un pájaro no vuela con una sola ala y un bote no avanza con un solo remo. Si tú eres el único que rema, hay dependencia, no amistad. Duele reconocerlo, sí. Libera también. Pide al Señor sabiduría y valentía para tener conversaciones claras, sin culpas, con amor. Quisiera terminar con una historia sencilla. Dicen que un globo aerostático comenzó a descender porque el viento cambió. Los tripulantes entraron en pánico, pero el piloto dijo: no podemos cambiar el viento, pero sí podemos soltar peso. Tiraron sacos de arena, herramientas y algunas cosas que creían indispensables. ¿Sabes qué pasó? El globo volvió a elevarse y alcanzó una corriente más alta que lo llevó más lejos de lo que habían planeado. A veces Dios no cambia el viento, nos enseña a soltar para llevarnos más alto. Y te dejo esta frase de Santa Teresa de Jesús que me ha sostenido más de una vez: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Le hacemos oración: Señor, aquí están mis pesos. Yo elijo confiar. Si tú vas conmigo, yo puedo correr. Ahora te invito a responder: ¿qué vas a perder para ganar? Si te animas, dilo en una palabra. Y juntos confesemos: Jesús, en ti descanso, hoy corro más ligero. Amén. ¿No te ha pasado que vas por la vida en piloto automático, con 1000 cosas en la cabeza y el corazón a media batería? Andamos, sí, pero sobrecargados. Corremos, sí, pero cansados. Y la vida mientras tanto se nos escurre como agua entre los dedos. ¿Te suena? Hoy te invito a hacer una pausa sagrada, un inventario del alma, a revisar qué llevas en la mochila y qué ya no te sirve para el viaje. La pregunta es directa y liberadora: ¿qué debo perder para ganar lo que Dios quiere darme? ¿Qué necesito soltar para tener las manos libres y abiertas a lo nuevo? El principio es sencillo. Aunque duele practicarlo, no puedes maximizar tu vida si no minimizas tu equipaje. Punto. Yo no lo aprendí en un libro, sino en el crisol de la experiencia. Y una de las cosas que tuve que quemar fueron las hipotecas del alma, esas deudas emocionales que cargamos por años, porque alguien nos recuerda continuamente lo que hizo por nosotros. ¿Te acuerdas de esos comentarios? Si no fuera por mí, acuérdate quién te ayudó. Y uno con 40, 50, 60 años sigue pagando cuotas invisibles por favores de cuando tenía 5. Eso genera culpa y la culpa esclaviza. Aclaro algo importante: honramos y agradecemos, claro que sí. El respeto es sagrado, pero cuidado con el endeudamiento eterno. Porque hay personas que quieren que vivas agradecido para siempre, como si les debieras la vida. Suena humilde, parece espiritual, pero esa frase roba la gloria que le pertenece a Dios. La fuente siempre es Él. Las personas, en el mejor de los casos,
son canales, instrumentos preciosos, pero la provisión y el rescate vienen del Señor. Déjame ilustrarlo. Imagina tu celular con la memoria llena. Quieres instalar algo nuevo, pero no hay espacio. ¿Qué haces? Borras archivos, limpias la galería, sueltas lo que ya no necesitas. Con el alma pasa igual. Si no sueltas, no recibes. Si no limpias el campo, no puedes sembrar. O piensa en un globo aerostático. Para elevarse, necesita soltar sacos de arena. No hay misterio, hay que aligerar. Otro ejemplo que me ayudó: un entrenador descubre a un joven talento y le abre la puerta a un gran club. Genial. Todo en orden, pagó el traspaso, recibió su comisión, hizo su trabajo. Pero una vez en la liga grande, el jugador tiene que demostrar por qué está allí. Su disciplina, su llamado, su perseverancia sostienen la oportunidad. El entrenador fue puente, no dueño de su carrera. En la vida espiritual y emocional pasa igual. Hay gente puente, gente llave, pero el mérito final, la fidelidad y la gloria son de Dios. La palabra lo dice sin rodeos: despojémonos de todo peso. Hebreos 121. Y también, nadie puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan 327. ¿Ves el equilibrio? Soltar el peso que estorba y reconocer que toda buena dádiva viene de arriba. Cuando confundimos canal con fuente, nos encadenamos a personas y sin querer les entregamos un honor que solo corresponde al Señor. Te comparto algo personal. Tuve que hablar con alguien a quien quiero mucho y decirle con respeto: gracias por todo lo que hiciste, lo valoro de corazón, pero mi dependencia hoy es del Señor. No puedo seguir pagando con culpa lo que Dios ya me regaló por gracia. No fue fácil, me temblaban las piernas. Resultado: paz y espacio para lo nuevo. A veces Dios no abre la siguiente puerta hasta que dejas de sostener la anterior por miedo o por obligación. Entonces, ¿cómo lo aplicamos hoy? Haz un inventario honesto. ¿Qué nombres, recuerdos, frases o favores ocupan espacio en tu corazón? Escríbelos. Duele, pero libera. Distingue peso de propósito. Si te roba paz, si te manipula, si te impide obedecer a Dios, es peso. Si te impulsa a amar y a crecer, es propósito. Honra sin esclavizar, agradece a las personas, bendícelas, pero devuelve la gloria a Dios. Él es la fuente. Perdona y suelta no se trata de pelear, se trata de cerrar ciclos. A veces basta una conversación clara, otras un límite sano. Ora y entrega: Señor, te devuelvo estas deudas emocionales. Te doy las gracias por quienes me ayudaron, pero afirmo que tú eres mi proveedor. Hoy suelto lo que me pesa y recibo lo que tú preparaste para mí. Amén. ¿Te animas a hacerlo ahora? Pon la mano en tu corazón, respira hondo y dile a Jesús: quiero caminar ligero, enséñame a soltar. Tal vez piensas: ¿y si se enojan? Si ya no dependo de ellos. Puede pasar. A muchos no les gusta cuando uno quema la hipoteca emocional que ellos mismos impusieron. Pero recuerda, tu obediencia a Dios vale más que la aprobación momentánea. La verdadera gratitud no te ata, te hace libre para amar mejor. Déjame terminar con una historia. Un piloto de globo aerostático quedó atrapado en una corriente de viento que lo empujaba hacia una zona de tormenta. Tenía dos opciones: intentar pelear con el viento o soltar peso. Empezó a tirar sacos de arena, herramientas extra, todo lo que no era esencial. Cada vez que soltaba algo, el globo subía unos metros y la tormenta quedaba más abajo. Al final cruzó las nubes y encontró sol. No cambió el viento, cambió su carga. La vida a veces no cambia el viento, pero puedes decidir qué sueltas para elevarte. ¿Qué tienes que dejar hoy para subir mañana? ¿Qué sacos quiere Dios que dejes en sus manos? Si estás de acuerdo, dilo en tu interior: Señor, confío en ti, suelto para subir. Y recuerda esta frase para el camino: lo que no sueltas te sujeta. Lo que entregas a Dios, Él lo transforma en espacio para su gracia. Sigue adelante, ligero, con la mirada en Jesús. Él es la fuente, la puerta y el destino. Caminamos juntos.
Amigos, seamos honestos, todos hemos sentido alguna vez la taza de café de la deuda emocional en la mesa. Personas que amamos, que nos ayudaron de verdad y que agradecemos, pero que cada tanto regresan con la factura. ¿Te acuerdas quién te abrió la puerta? ¿Quién te recomendó? ¿Quién te presentó? Y uno, por no parecer desagradecido, se la toma calladito. ¿Te suena? Aquí va el principio clave, sencillo y liberador. La gratitud se da en libertad, la deuda emocional esclaviza. La Biblia lo dice claro. Pablo, con sabiduría de Dios, escribe en Romanos 137:8, pagad a todos lo que debéis, al que respeto, al que honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. No dice paguen toda la vida, ni vivan endeudados para siempre. Dice no debáis. Es decir, llega un momento en que se termina de pagar. La única deuda que permanece es el amor, porque el amor verdadero no se salda, se renueva cada día. Cuando la gratitud se convierte en obligación eterna, entramos en terreno peligroso. La gratitud genuina nace del corazón. La deuda impuesta manipula, controla, asfixia. Déjame ilustrarlo. ¿Recuerdas a Gehazi? El siervo del profeta Eliseo, Naamán, fue sanado de lepra gratuitamente por pura gracia de Dios. Pero Gehazi no lo toleró, corrió detrás de él para cobrar algo, 2 Reyes 5. No podía concebir que alguien recibiera sin pagar. Esa mentalidad del algo me debes es peligrosa. Dios da por gracia, pero algunos quieren cobrar lo que Dios da gratis. Y confieso algo personal, a mí se me pegan esas personas como moscas en día de verano. Apenas el Señor, en su misericordia, me deja volar un poquito más alto. Aparecen managers, padrinos, facilitadores y todos los que siempre creyeron en mí y según ellos, yo les debo algo. ¿Te ha pasado? Lo triste es que esa gente no acepta que ya pagaste, no aceptan que la hipoteca se cerró. Quieren que vivas eternamente agradecido, que mantengas el flujo de honra hacia ellos como si fueran la fuente, cuando en realidad solo fueron un canal. Imagina esto, alguien aquí terminó de pagar su hipoteca y por cariño al banco sigue mandando dinero todos los meses para que no piensen que es desagradecido. Claro que no, cuando se paga, se paga. Se cierra el capítulo, se agradece, se honra lo vivido y se sigue adelante. Y aquí se cuela incluso la religión humana, la idea de que debemos pagarle a Dios lo que Él ya pagó, la ley por encima de la gracia. Jesús dijo, consumado es, y a veces nosotros respondemos sí, pero falta algo. Entonces queremos ayunos más intensos para compensar, más reuniones para quedar bien, más reglas que la mujer no se corte el cabello, que no se maquille, que no miren Netflix, que no se rían demasiado. Lo hacemos porque nos cuesta creer que está todo pago. Una gracia tan grande, tan inmerecida, tan total nos desconcierta. Decimos, tiene que haber algo más. Y esa falsa deuda nos encierra y nos roba el gozo. Nos obliga a tratar de pagar una salvación que fue dada gratuitamente en la cruz. Hoy me paro con convicción y con alegría para decirlo. Claro, está todo pagado. No hay nada más que hacer para acercarte a Cristo excepto creer. Algunos replican, ese es un evangelio fácil. Yo respondo, no es fácil, es gratis. Fácil no fue duro, sangriento en una cruz. Pero para ti es gratuito. Ahora, ¿cómo lo aterrizamos a tu vida? Pregúntate quién me está trayendo la taza de café de la deuda emocional una y otra vez. ¿Qué factura sigo pagando con intereses? Da gracias de verdad. Honra lo que corresponde y pon un límite sano. Gracias, hasta aquí. Te honro, pero ya no vivo endeudado contigo. Recuerda quién es la fuente de Dios. Las personas fueron canales valiosos, sí, la fuente es el Señor. Revisa tu relación con Dios.
Estás tratando de pagarle con perfeccionismo, culpa o regla suelta. Recibe su gracia. Vive obedeciendo por amor, no por miedo. Te comparto algo que me ayudó. Un día, en oración, vi en mi imaginación una mochila llena de piedras. Cada piedra era un me debes que yo cargaba. El Señor me invitó a dejarlas al pie de la cruz, una por una. Lloré, di gracias y solté. ¿Sabes qué? Sentí ligereza y escuché en mi corazón: hijo, camina, yo soy tu fuente. Y quiero terminar con una historia sencilla. Un amigo terminó de pagar su casa. Por costumbre, siguió yendo al banco a ver si faltaba algo. Un día, la gerente le sonrió y le dijo: Señor, disfrute su hogar, su deuda está saldada, deje de pagar lo que ya está pagado. Salió riendo y llorando. Ese día entendió el Evangelio en Cristo: la deuda está saldada, disfruta la casa, vive como hijo, no como deudor. ¿Te animas a responder hoy, ahora sí, con tus palabras? Señor Jesús, gracias por tu gracia. Reconozco que he vivido endeudado con personas y hasta contigo. Hoy suelto la deuda emocional, pongo límites con amor y recibo tu obra terminada. Enséñame a amar en libertad. Y mientras lo haces, recuerda esta frase que sostengo para mi vida: no temas confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Él es fiel. Y cuando Él es tu fuente, la gratitud fluye sin cadenas. Listo para dejar la taza de la deuda en la mesa y salir a vivir en gracia. Yo voy contigo. ¿No te ha pasado que algunos empezaron contigo pero ya no caminan a tu lado? No es falta de cariño. A veces la vida nos pone rutas distintas y hay batallas que se pelean mejor viajando ligero de equipaje. Duele, sí. Y encima, cuando creces, hay quien prefiere recordarte como antes. ¿Te suena? Principio sencillo. El crecimiento de Dios en tu vida no siempre cabe en los moldes del pasado. El amor puede seguir, pero el acompañamiento cambia. No todos están llamados a todas las etapas de tu historia. Y está bien. Forzar que todos sigan en tu barca puede hundirla. ¿Quién corre una maratón con una mochila llena de ladrillos? Ejemplos de calle: cambiaste hábitos. Y aquel amigo te dice: ya no eres el mismo. En el trabajo te siguen presentando como el pasante, aunque ahora lideras. O en la familia te recuerdan el error de hace años como si fuera tu apellido. Es como intentar despegar un cohete atado con una liga. Se esfuerza, pero algo te tira al suelo. Dios no te está avergonzando, te está invitando a actualizar tu versión. La Biblia lo muestra clarito. Mateo 1354-58 cuenta que Jesús volvió a su tierra, enseñó en la sinagoga y todos se maravillaban de dónde le viene esta sabiduría y estos milagros. Pero enseguida añadieron: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Se escandalizaron de él, admiraban lo que hacía, pero tropezaban con quien creían que era. Jesús respondió: no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. La familiaridad puede nublar la fe. Preferían el Jesús de ayer al Jesús que el Espíritu estaba revelando hoy. Aplicación al corazón. ¿A quién estás permitiendo que te amarre al ayer? ¿Qué etiqueta sigues cargando que ya no te quedan 3 pasos simples? Nómbralo: Señor, me duele que X no entienda mi proceso. Entrégalo, elijo soltar etiquetas y personas con amor, sin rencor. Obedece, da hoy un paso pequeño en la dirección que Dios te marcó, una conversación honesta, un límite sano, un sí a una oportunidad que te asusta. Te comparto algo personal en una transición del ministerio. Algunos me decían: extrañamos al de antes, me dolió, pero ese ay fue el empujón que necesitaba para creer lo que Dios decía de mí hoy. Aprendí a agradecer la etapa pasada, bendecir a la gente y seguir. No eres lo que fuiste, eres lo que Dios dice ahora. Si esto te habla,
Respóndele al Señor con un confío y trae a tu mente un nombre, una etiqueta que necesitas soltar. Viaja ligero. Dios no te lleva de museo en museo, te lleva de gloria en gloria. Quiero cerrar con una cita que me sostiene en días así. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Santa Teresa de Jesús. El pasado es un lugar de referencia, no de residencia. Confía, lo mejor de Dios aún está por venir. Caminamos. En otras palabras, el lugar donde menos te valoran es donde más te conocen, porque el problema no era su enseñanza ni sus milagros, era su historia, era su pasado. Y el texto concluye con una frase dolorosa: y no hizo así muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¡Qué tragedia! No fue falta de poder, no fue que el cielo no estuviera dispuesto, fue incredulidad. Cerraron la puerta, cerraron el corazón y entonces la bendición no pudo fluir. Y hermano, ¿qué hizo Jesús? Los convenció, les rogó, les explicó otra vez, les dijo: por favor, créanme, soy el Hijo de Dios. El Espíritu Santo embarazó a mi madre. No, Jesús no suplicó, no trató de demostrar nada a nadie, no hizo más milagros. No siguió cargando con gente que no quería creer, porque Él entendió algo que tú y yo también tenemos que entender. Hay cargas que no valen la pena. Hay personas que si no quieren avanzar no deben frenar tu camino. Hay relaciones que no suman, restan. Gente que no impulsa de Chieni, gente que por querer atarte a lo que fuiste te impiden convertirte en lo que Dios quiere que seas. Jesús no los despreció, no los maldijo, simplemente siguió adelante. Porque hay momentos en los que la mejor forma de honrar tu llamado es cerrar la puerta y seguir. No por orgullo, no por falta de amor, sino porque el propósito es más grande que el aplauso de la gente. A veces la maleta que impide que la vía de tu vida despegue son las personas que te dicen: yo te conozco desde que esa frase, aunque suene inofensiva, es un ancla, es una cadena sutil que quiere arrastrarte a una temporada que ya no existe. Hace poco me encontré con alguien que me dijo: yo te conozco de soltero, el galán de los hogares, y me miró con una sonrisa congelada, queriendo encajarme en una versión de mí que ya no existe. Me quería dejar así como encerrado en una postal vieja, como si lo que Dios ha hecho conmigo hoy no importara, porque escuché bien, la gente muchas veces te juzga por lo que fuiste, no por lo que Dios está haciendo contigo ahora. Y lo peor es que tu presente lo frustra, porque evidencia que ellos se quedaron atrás. Y ni hablar de tu futuro los amenaza. Por eso, si eres de los que dicen: yo conservo a mis amigos desde los 4 años y ahora tenemos 50, cuidado. Es hermoso tener amistazas de toda la vida, pero no todos los que caminan contigo en el pasado están preparados para caminar contigo en el futuro. Dios no trata a todos por igual, y aunque las pistas de despegue parezcan iguales, los destinos son distintos, los caminos se bifurcan y no todos entenderán el terreno al que Dios te está llamando. No porque sea malo, sino porque no tienen el mapa que Dios te dio. Ahora bien, es natural buscar personas que se parecen a nosotros, que piensan parecido, que caminan en la misma dirección, pero la pregunta no es: ¿eres igual a mí? La verdadera pregunta es: ¿vamos hacia el mismo destino? Porque una cosa es unidad y otra cosa muy diferente es uniformidad. Unidad es caminar juntos, respetando nuestras diferencias. Uniformidad es querer que todos piensen igual, vista igual, hablen igual, como si estuviéramos en Corea del Norte. Y Dios nos llama a la uniformidad, Él llama a la unidad en el espíritu, al respeto mutuo, a la comunión genuina. Así que hoy, si sientes que algunas voces te siguen diciendo: yo te conozco desde qué, y con eso quieren arrastrarte al pasado, recuerda lo que hizo Jesús. No se detuvo, no se justificó, no explicó. No cargo lo innecesario, Él voló ligero de equipaje. Y tú también puedes hacerlo. No podemos, somos diferentes, somos distintos, disímiles, diametralmente opuestos.
pero vamos para el mismo river, va a crecer. Sí, vamos a crecer. Porque tenemos un futuro en común, porque compartimos un destino, una visión, caminamos hacia el avivamiento, hacia la expansión del reino, hacia la salvación de las almas. Y cuando dos o más están de acuerdo en la dirección, no hay fuerza humana que los detenga. ¿Alguien debería aplaudir más fuerte por eso? Sí, aleluya. Cuando hay unidad, sin duplicidad, sin competencia, cuando cada uno cumple su propósito, sin invadir el propósito del otro, hay bendición. Es como esos médicos que son amigos porque no compiten por la misma clientela, una es pediatra en otros dentistas, no se pisan los pies, no se quitan espacios, se honran, se complementan, se celebran. Pero alguna vez te subiste a un avión con alguien que va en dirección contraria a la tuya, te vuelve loco, tú preguntas. Vamos bien, estamos llegando y te responden si vamos bien. Pero después miras el mapa y descubres que el destino de esa persona era otro. Pero si yo pensé que íbamos a Miami, dice tú, y el otro responde, no, yo voy a Las K, y te vuelve loco. Porque no hay nada más frustrante que compartir viaje con alguien que no va al mismo lugar que tú. Escúchame bien, un Jonás en tu barco te lo hunde, no porque sea mala persona, sino porque no va en la misma dirección que tú. Y el gran secreto de la vida es pararte a la edad que tengas, no importa si tienes 20 o 70 y decir con honestidad, vamos todos hacia la misma dirección. Porque si hay relaciones muertas, amistades unilaterales, vínculos tóxicos que no se alinean con tu llamado, esas relaciones te van a drenar. Te van a agotar, van a consumir tu gasolina emocional y esa maleta extra puede impedir que llegues al destino que Dios preparó para ti. Yo lo tuve que aprender con dolor, me tomó lágrimas, decepciones, noches de insomnio, pero entendí que no soy el Mesías, que no soy el Salvador de nadie, que no fui llamado a redimir a todo el mundo. Porque hay personas que te quieren hacer sentir culpable por no estar siempre disponibles para ellos. Pero solo hay uno que está siempre disponible. Solo hay uno que nunca falla y ese no eres tú, ese es el Señor. Hay una gran diferencia entre ayudar a alguien y volverlo dependiente, entre extender la mano y transformarte en un bastón que impide que el otro crezca. A veces tu ayuda constante puede estar retrasando el proceso que Dios quiere hacer en esa persona. Piensa. Lo que hubiera pasado si alguien le hubiese llevado comida al hijo pródigo mientras estaba en el chiquero, si alguien con buen corazón le hubiese llevado un combo del taco, ver mientras él estaba por levantarse. Tal vez él habría dicho, bueno, no estoy tan mal, aquí tengo comida, me quedó un poco más, y habría postergado su regreso al Padre. A veces, por nuestro deseo de sentirnos útiles, de ser necesitados, de no quedar afuera, interrumpimos lo que el cielo está tratando de provocar. Nos metemos entre Dios y esa persona y eso no es amor, eso es interferencia, incluso con tus hijos. A quienes amas con todo el alma, a veces tienes que renegociar el rol. No porque los ames menos, sino porque quieres que crezcan. No es negociable el amor, pero sí lo es el sistema. Hay momentos en los que tienes que mirar a tu hijo o a tu hija y decirle, mira, no te voy a mantener toda la vida. Tienes que aprender lo que es buscar trabajo, lo que es ganar tu dinero, administrar tus gastos. Porque si tú le das todo, si tú lo mantienes todo, si tú le haces la vida cómoda, él jamás sabrá lo que es una renta, un impuesto, una responsabilidad. Y el día de mañana, cuando tú no estés, ese hijo o hija no sabrá vivir, porque siempre hubo alguien que le evitó el esfuerzo y por tanto le robó el crecimiento. Y si te van a criticar, no todo el mundo va a aplaudir tu decisión de liberar peso. Pero recuerda esto, el temor a la crítica encarcela el sentido común, te impide ver con claridad, te hace tomar decisiones para complacer a otros y no para obedecer a Dios. ¿Qué dirán si me alejo? Piensas. ¿Qué pensarán si corto esta relación?
Pero tú tienes que entender que algunas rupturas no son traición, son obediencia. Que dejar ir no siempre falta de amor, es una forma de protección. Si yo no hubiese cortado relaciones negativas, si no hubiese soltado vínculos que me drenaban, si no hubiese renunciado al que dirán, no habría volado a donde Dios me quería llevar. Hay alturas a las que solo se llegue a ligero de equipaje. Y si tú hoy sientes que estás cargando demasiado, que estás agotado, que no avanzas, tal vez no sea falta de fe, ni falta de recursos. Tal vez simplemente estás arrastrando personas, historias, culpas, expectativas que no fueron puestas por Dios. Y hoy es el día para decir, Señor, quiero soltar, quiero volar, quiero caminar hacia mi destino sin miedo, sin culpa, con tu paz. Dolió. Claro que dolió. Ser fiel a lo que uno cree siempre cuesta algo. Y sí, me criticaron, algunos dijeron, Dante use a la gente, Dante no es amigo de nadie. Y eso, aunque no sea verdad, lastima. Pero con el tiempo entendí que hay personas que no te critican porque existe algo malo, te critican porque dijiste la verdad. Y la verdad, cuando se dice con firmeza y sin adornos, a veces duele. La verdad no me acaricia, confronta, ya que tener mucho, pero mucho valor para decirla. Hay que tener carácter para cortar una relación que te está haciendo daño, aunque se vista de amistad. No todas las amistades son saludables. Algunas solo tienen el nombre, pero no el contenido. La palabra misma lo dice en Lucas 26. Ay de vosotros cuando todos hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. En otras palabras, si todo el mundo habla bien de ti, cuidado, porque podrías estar traicionando tu verdad para complacer a los demás. Y es que cuando te convierte en el que grita, cuando hay que gritar, en el que corre, cuando alguien necesita ayuda, en el que siempre está, en el que nunca dice no, todos están felices. Pero no porque te aman, sino porque te usan. Y cuando alguien te usa y tú lo permites, pierdes la esencia, pierdes el propósito. Yo aprendí que los halagos, los cumplidos, también pueden ser cadenas. Son aplausos que, si no sabes manejarlos, te atan, son cumplidos caros, como le llamo, muy caros. Porque si para que me quiera tengo que amoblarles la casa a todos, entonces me van a querer, pero yo terminaré vacío. Y por eso tuve que aprender a hacer un presupuesto emocional. Así como uno revisa sus finanzas y dice hasta qué puedo gastar. También hay que revisar con quién comparte tu energía, tu tiempo, tu alma, porque no todo el mundo merece tener acceso a tu corazón. ¿No te pasa que hay personas que demandan un alto mantenimiento? Relación que si no llama, si no escribe, si no saluda justo a tiempo, ya están ofendidos, le das más de lo que recibes y aún así siempre están en deuda contigo. Nunca alcanza, nunca es suficiente y te agotan, te drenan. Y tú tienes una sola vida, un solo corazón, una sola alma y no puedes entregársela por completo a relaciones donde tú das el 100 y el otro ni aparece. Yo no sé tú, pero eso ya no tengo tiempo para vivir aclarando malentendidos constantes, lidiando con egos heridos, con gente que se ofende porque no le diste like a su foto, porque sí, esto pasa. Esta semana me desperté medio dormido, voy al baño, agarro el celular y encuentro un testamento entero, un mensaje lartísimo de alguien que conocí hace poco. Dante, pensé que éramos amigos, estoy destruido. No sé qué pasó entre nosotros y sigue con versículos bíblicos incluidos. ¿Sabes por qué? Porque lo dejé de seguir en Instagram. En serio, la amistad ahora se mide por un seguir o no seguir en una red social. Nuestra identidad depende de un me gusta, de un comentario de quién nos vio y quién no nos vio. Por favor, el reino de Dios no es un feed de Instagram. Cristo no murió para que tú estés preocupado por los likes. Y mientras tú estás ofendido porque alguien no reaccionó a tu historia, el cielo está en guerra por almas. Y tú paralizado por una notificación, por eso uno tiene que aprender a poner límites, un presupuesto emocional sano y decir hasta aquí. No voy a permitir que me drenen más. No porque no tenga corazón, sino porque quiero cuidar lo que me queda de vida.
Y créeme, cuando hablas con personas mayores, con canas que han caminado la vida y les preguntas qué han aprendido, muchos te dicen cosas como: aprendí a no preocuparme por tonterías, aprendí que lo verdaderamente importante era otra cosa. Aprendí que la vida es un boleto de ida sin fecha de regreso. Y como decía el poeta Amado Nervo, vida, nada te debo vida, estamos en paz, hermoso, ¿verdad? Porque hay un momento en la vida en que uno tiene que liberarse de las deudas emocionales, de las cargas innecesarias. Si vas a ser mi amigo, no me pidas que te pida perdón todos los días. Y si un día me olvido de tus cumpleaños y eso te ofende, entonces no eres mi amigo. Si por alguna razón caigo y voy a la cárcel y te avergüenza a visitarme, incluso si cometí el peor error, entonces tampoco eres mi amigo, porque la verdad era mi amistad no exige. Acompaña, no manipula, perdona. Y si alguien no puede amar lo que soy, con mis luces y mis sombras, entonces que no reclame cercanía, porque si vamos a caminar juntos, que sea desde el amor, no desde la obligación. Un amigo es un amigo, punto. Si te divorcias, sigo siendo tu amigo. Si caes, sigo siendo tu amigo. Si tu matrimonio un giro se quebró, no vengo a señalarte con el dedo, vengo a extenderte la mano. Porque un verdadero amigo no pregunta cómo caíste, se sienta contigo en el suelo, llora si tú lloras. Ahora, si tú no puedes orar, carga contigo si tú ya no tienes fuerzas. Eso es amistad. No es ese tipo de vínculos que se evaporan cuando aparece el dolor. El verdadero amigo lo soporta todo, lo espera todo, lo sufre todo. Como dice 1 Corintios 13, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y la verdadera amistad nace del amor genuino, no del interés ni de la conveniencia. Todo lo demás es carga disfrazada de afecto. Y detrás de muchas de esas relaciones hay personas que yo llamo terroristas emocionales. Gente que amenaza con explotar si no haces lo que ellos quieren. Viven negociando contigo constantemente, tratando de manipularte, de chantajearte, pero no te salvan de la bomba, solo postergan la explosión y cuando menos le espera, ¡boom!, explotan. Y sabes que he aprendido que no se negocia con terroristas. Nunca, no por orgullo, sino por sanidad. Y si tienes que ir a la guerra para provocar paz, ve a la guerra, pero entiende bien. La guerra no es insultar, no es denigrar, no es destruir. La guerra espiritual a veces se libre con un solo acto, decir basta, basta de café, basta de queso, basta de relaciones tóxicas, basta de culpa, basta de manipulaciones. Tengo una sola vida, y fue diseñada para volar alto. Dios me dio un combustible específico para un vuelo determinado, y si cargo lo que no me corresponde, no despego. Y ayer el Señor me hablaba: no controlos ni relámpagos. Me habló a través de un salmo escondido, una joya oculta entre las minas de oro de la palabra, un versículo que casi nadie cita, un rincón del Antiguo Testamento donde el Espíritu decía una y otra vez. Y yo pensaba, ¿cómo vamos a limitar a Dios si Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente? Él lo puede todo, Él lo llena todo. Y entonces comprendí que no está hablando de su capacidad, está hablando de nuestra incredulidad, del techo que nosotros mismos le ponemos a la bendición que ella quiere derramar. Dios es soberano, sí, pero en su soberanía eligió no forzar nuestra voluntad. Y eso significa que hay cosas que Dios quiere hacer, pero no puede, porque tú y yo lo detenemos con nuestra falta de fe, con nuestras excusas, con nuestras pasividades y frazadas de espiritualidad. ¿Y sabes cómo se ve? Gente que no se levanta, que no se mueve, que no avanza. Y luego dice, bueno, debe ser que Dios quiere que yo viva esta pobreza para enseñar mi humildad. Yo crecí en congregaciones donde había hermanos así, vagos espirituales. No trabajaban, no estudiaban, no se esforzaban, pero decían, estoy viviendo por fe. No era fe, era flujera, no quería tomar responsabilidad de su vida y luego se justificaban diciendo que era voluntad de Dios.
Recuerdo a uno que decía, si Dios quiere que toque música, Él me va a dar el talento mientras duermo. Y se acostaba esperando levantarse como Mozart. Le decíamos, veo una academia, buscó un profesor, estudia, y Él, no, si es de Dios, Él me lo dará por la noche. El resultado: nunca tocó decentemente, agarraba el instrumento y lo hacía sufrir. No lo tocaba, lo torturaba, el violín lloraba, la guitarra gemía. Era un martirio sonoro. Y esto no es solo una anécdota graciosa, es una radiografía de lo que muchos hacen con su vida espiritual. Le dejan toda la responsabilidad de Dios. Y se justifican diciendo, si Dios quiere, Él lo hará. Pero Dios quiere. El problema es que tú no crees lo suficiente como para moverte. Y así limitas a Dios. La incredulidad es una cadena, un freno, un techo, y no se trata de que Dios necesita tu permiso, no es eso, es que su bendición por diseño divino responde a tu fe. Por eso Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret, no porque le faltara poder, sino porque sobra incredulidad. Y tú y yo no estaremos viviendo por debajo de lo que Dios ya decretó, simplemente porque no nos animamos a creerle. Uno puede enfrentar la vida con una actitud pasiva, como si todo dependía únicamente de Dios. Bueno, si Dios quiere, tendré un buen año. Si Dios quiere, me abrirá puertas. Si Dios quiere, me casaré. Y claro que creemos en la soberanía de Dios. Claro que reconocemos que Él es el dueño del tiempo y del destino, pero cuidado, porque a veces usamos el si Dios quiere como excusa para no hacer nada. Hay quienes dicen, si Dios quiere me mandará la mujer de mi vida, y se sientan en el sillón a esperar, como si fuera a caer por la chimenea Navidad con moño y todo. No dice sobre la Biblia. No vas a encontrar en las Escrituras. Quédate en casa que yo te la mando. La palabra dice, por el contrario, que mejor es casarse que estarse quemando. 1:47, 9. Es decir, si no tienes el don de continencia, búscate a alguien, sal, conoce, abre los ojos, arregla un poco, echa de perfume, sé amable, canta canciones románticas, se falta así, aunque desafines. Seduce con respeto, con gracia, con ternura. Dios no está en contra de eso, porque Dios quiere bendecirte, pero no bendice la pasividad. No premia la pereza espiritual ni emocional. Él obra con los que se mueven, con los que siempre, con los que toman pasos de fe. Porque la fe no es decir Dios lo hará, es moverse creyendo que Dios caminará contigo. ¿Me explico? Pero hemos desarrollado una teología torcida. Una teología donde todo lo malo es culpa de Dios. Él lo permitió, y todo lo bueno también es solo su mérito. Y por supuesto que todo buen regalo proviene de Él. Pero también nos dio algo poderoso, el libre albedrío. Nos dio la capacidad de elegir, de sembrar y cosechar, de actuar y asumir consecuencias. Hay personas que viven mal, no porque Dios lo quiso, sino porque tomaron malas decisiones. Y hay otras que prosperan, no porque nacieron con estrella, sino porque obedecieron principios. Piénsalo, mira el caso de la India. Es uno de los países más poblados del mundo. Rica en recursos naturales, en minerales, en potencial humano. Y sin embargo el índice de pobreza es alarmante. ¿Por qué? Es culpa del gobierno, de la economía global, en parte tal vez. Pero las raíces están algo más profundo en sus creencias. Porque lo que una nación cree determina cómo vive la India, por ejemplo. Tiene vacas sagradas que caminan por las calles, mientras hay niños que se mueren de hambre, no las tocan, no las matan, no las comen, porque creen que esas vacas son reencarnaciones de seres superiores. Y mientras la proteína camina, la gente se muere. ¿Ves cómo una creencia puede limitar el destino de una nación? Como una idea mal interpretada puede llevar al estancamiento y al sufrimiento. Y esto, querido, no es solo un asunto cultural, también ocurre en la iglesia. Hay creyentes que tienen hambre espiritual, emocional, económica, pero la carne, la bendición está caminando frente a ellos y no la tocan. ¿Por qué creen que no pueden? Porque alguien le dijo que esperar en Dios es cruzarse de brazos. No, hermano.
esperar en Dios no es pasividad. Esperar en Dios es actividad con propósito. Es moverse, estudiar, trabajar, sembrar, planificar con la certeza de que el favor del cielo irá delante de ti. Dios quiere que tengas un buen año, claro que sí, pero tú también tienes que salir a enfrentarlo con fe y con acción. Dios quiere que formes una familia, por supuesto, pero no va a ser todo por ti, no va a redactar tus mensajes ni va a agendar tu cita. Hay cosas que solo tú puedes hacer y cuando lo haces Dios bendice. Así que deja de esperar que la mujer caiga del cielo, que la puerta se abra sola, que el trabajo llegue sin mover un dedo, porque Dios sí, Dios quiere, pero también espera que tú quieras. En la India, por ejemplo, las vacas se pasean libremente entre la gente, los toros caminan entre las personas como si fueran parte del paisaje urbano y nadie se atreve a tocarlos. Mientras tanto, muchos de sus habitantes, a pesar de vivir en un país con abundantes recursos, consumen carne de menor calidad como la de perros o cabras, porque consideran que esos animales son inferiores, reencarnaciones de almas que fallaron en su vida anterior. Sin embargo, a las vacas no se tocan. ¿Por qué? Porque según sus sistemas de creencias, esos animales sagrados podrían albergar en su cuerpo hasta 300 dioses. Algunos incluso creen que una vaca podría ser la reencarnación de su abuela. Y claro, ¿quién usaría comerse a su propia abuela? Pero no es solo una cuestión de comida. En ese sistema religioso profundamente arraigado también creen que cada ser humano nace en una casta determinada y si naces pobre debes aceptar con resignación tu pobreza. Porque si intentas cambiar tu destino, si procuras mejorar tu bienestar personal, entonces según su creencia estás desafiando el karma y podrías pagar ese atrevimiento reencarnando en el futuro como una simple hormiga o peor aún como un insecto despreciado. Eso, mi hermano, es lo que ya es un sistema mental que esclaviza. Una estructura de pensamiento que ha empobrecido a una nación rica, no por falta de recursos, sino por una mentalidad que no permite acceder a la bendición que está al alcance de la mano. Tienen vacas, tienen tierra, tienen inteligencia, pero su fe mal entendida los mantiene atados. Y aquí es donde quiero que reflexionemos juntos, porque América Latina no es tan distinta. Nosotros también tenemos riquezas, tenemos dones, tenemos tierras fértiles, tenemos creatividad, pero muchas veces vivimos como pobres, porque nuestra manera de pensar está empobrecida. Y cuando buscamos culpables, lo más fácil es apuntar a los gobiernos. Si sube tal, se acaba la pobreza, si cambia el presidente del país, mejora. Pero ¿saben qué? A veces el problema no está en el sillón presidencial. A veces el problema está en la silla donde uno se sienta cada día a pensar. A veces el problema está en la mente. La Biblia lo dice claramente en el libro de Proverbios. Tal como el hombre piensa en su corazón, así es él. Es decir, nuestra vida va en la misma dirección que nuestros pensamientos. ¿Quieres cambiar tu vida? Entonces no esperes que alguien venga a regalarte una mejor situación. No pongas tu esperanza en una herencia, en una lotería, en un milagro externo. El verdadero milagro comienza dentro de ti. Cuando decides cambiar tus propios límites mentales. Porque si tu mente está condicionada, como en el caso de los individuos o como en tantas familias cristianas legalistas, entonces aunque vivas rodeado de oportunidades, nunca las vas a tomar. Yo provengo de una iglesia muy estricta doctrinalmente. En aquel tiempo, si un joven decía, quiero ser abogado, se lo respondía hoy, pero vas a tener que defender delincuentes, eso no es de Dios. Entonces se descartaba la abogacía. Si uno decía, quiero ser arquitecto, te miraban raro. ¿Para qué? Para construir casas que después va a tomar el anticristo, así que tampoco médico, peor. Eso es para los que no confían en el poder de Dios. Para los que prefieren a un matasano en vez del sanador divino, artista ni hablar. El ambiente artístico está lleno de inmoralidad, de pecado, de gente perdida. Entonces los sueños se apagaban.
Yo recuerdo que incluso cosas tan comunes como ser locutor de radio y urambistas como mundanas. La radio es el aparato del diablo, decían. La televisión es el cajón de Satanás. Imagínense crecer con ese tipo de pensamiento. Uno sentía que cualquier cosa creativa, profesional o innovadora estaba habitada por Dios. Y si por esas cosas de la vida llegaba un hombre de negocios a la iglesia, lo presionaban hasta hacerlo renunciar a su empresa. Deje eso y viva por fe, porque Cristo viene pronto. El hombre dejaba su negocio, su sustento, sus empleados, y al poco tiempo no tenía ni para desodorante. Se le despegaban los zapatos. Pero eso sí, ahora era un siervo de Dios. Qué contradicción, así vivíamos rodeados de oportunidades, pero muriéndonos de hambre espiritual, emocional y material. Como si las vacas sagradas anduvieran entre nosotros, pero nadie se atreviera a tocarlas aunque necesitáramos alimento. Por eso, o más lo peor que puede pasarnos es comenzar este nuevo año con una mente cerrada. Cerrada las bendiciones, cerrada las oportunidades, cerrada los planes que Dios tiene para tu vida. Porque llegará el día en que estén los años altos de tu existencia y el Señor te dirá con amor, pero también con tristeza: te puse delante talentos, conexiones divinas, personas claves, recursos, ideas, todo para que te fuera bien, pero tú lo desperdiciaste, nunca lo viste. Te pasaste la vida diciendo que eso era mundano, que eso no era de Dios, que eso era pecado. Despierta, porque cuando el pensamiento se transforma, el destino también cambia. Y Dios no quiere que vivas limitado. Él quiere que vivas con plenitud, con sabiduría y con discernimiento para saber qué cosas vienen del mundo y cuáles vienen directamente de su mano. Y Dios dice, tienes que ampliar la mente, porque a donde tal como piensas, es como va a ser tu vida hasta ahí. ¿Cuánto dicen amén? No limites a Dios, dice la palabra, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declarar el Señor. Planes de bienestar y no de mal, planes de esperanza y de un futuro. Qué promesa tan gloriosa, qué declaración tan poderosa de parte de Dios. Él tiene un plan perfecto para tu vida. Y escúchame bien, no importa si tu llegada a este mundo fue planeada por tus padres o si fuiste una sorpresa, incluso un accidente desde la perspectiva humana, eso no cambia nada. Desde el cielo tu nacimiento fue deseado. Dios no improvisa, Dios no se equivoca. Él sabía exactamente cuándo, dónde y cómo iba a salir. Y desde antes de que abrieras los ojos por primera vez, ya tenía un propósito glorioso para ti. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces no vivimos conforme ese plan. Vivimos por debajo del estándar divino, aceptamos menos de lo que Dios tenía preparado, no porque Él no tenga poder, sino porque nosotros lo limitamos. Ayer por la tarde, mientras escribía este mensaje, el Señor me llevó al Salmo en una versión especial que dice: el pueblo de Israel volvió a tentar a Dios y puso límites al Santo de Israel. Qué fuerte, qué declaración tan impactante. No fue que Dios no tenía poder, no fue que no pudo llevarlos, no. Fue que el propio pueblo, el pueblo escogido, puso límites al Dios ilimitado. Y por eso, amados, por eso dieron vueltas 40 años en el desierto. Cuando escucha, me vienen 20 días, podían haber entrado a la tierra prometida. No fue falta de recursos, no fue falta de dirección, fue falta de fe, fue una mentalidad limitada, fue una fe atrofiada. Y hoy, cuando llegamos a este comienzo de año, algunos dicen: todo lo que tengo es porque me esforce, porque soy inteligente, porque trabaje duro, porque estudie. Y sí, claro que el esfuerzo es importante, claro que Dios bendice al valiente, pero si en tu ecuación no incluye Dios, si Él está fuera de tu cálculo, entonces estás caminando sin lo sobrenatural. Estás viviendo en tus propias fuerzas. Y perdóname que te lo diga, si no estás viviendo una vida sobrenatural, entonces estás viviendo una vida superficial. No hay una tercera opción. O vives seno de Dios o vives seno de ti. O vives con lo eterno, solo con lo temporal. Y si dejas a Dios fuera, por muy buen trabajo que hagas, por muy bien que te vaya humanamente, estás limitando lo que Él pueda hacer contigo.
Me explico, si porque cuando Dios llama, escúchalo bien, siempre te va a llamar a hacer algo que es más grande que tú. Siempre, si lo que estás haciendo puedes lograrlo con tu fuerza, con tu talento, con tu agenda, con tu plan, lo más probable es que eso no lo haya iniciado Dios, porque Dios te llama a lo imposible, a lo que humanamente no podrías lograr. Para que se vea su mano, para que no haya duda de quién fue el que lo hizo. Él no te llama a lo cómodo, te llama a lo eterno. No te llama a lo que sabes hacer. Te llama a lo que solo puedes hacer con su presencia. Y tal vez tú digas, pero me fue bien este año, si puede ser te esforzaste, diste lo mejor, y Dios honra eso. Pero, y si hubiera caminado en lo sobrenatural, y si no lo hubiera limitado, y si hubieras obedecido con fe, quizás ahora sería 10 veces más próspero. Quizás tendrías un gozo que no depende de las circunstancias. Quizás estarías caminando en un nivel de bendición que ni siquiera imaginabas. Pero te aferraste a tu lógica y limitaste a Dios. Muchos me conocen ahora, me ven predicando, hablando con libertad, cantando, actuando, colgándome de lo que sea. Y dicen que hombre carismático, qué facilidad de palabra. Algunos piensan que nací así, pero no fue así. Quienes me conocieron de jóvenes saben la verdad. Yo era todo lo contrario, era tímido, extremadamente introvertido, no podía hablar en público. Tenía problemas de dicción, me trabajaban las palabras, fui víctima de bullying por años de adolescencia, en silencio, en vergüenza, nunca fui popular, tenía terror a expresarme y te lo digo con el corazón en la mano. No fue un curso de oratoria lo que me transformó, no fue un método de autoestima, fue el toque sobrenatural de Dios. Fue la mano del Espíritu que descendió sobre mi vida. Fue en donde vino como si alguien hubiera quitado una tapa sellada del interior y todo lo que Dios había puesto comenzó a salir. Y esa unción, esa presencia, esa gracia me permitió hablarle a miles, me permitió inspirar, me permitió pararme aquí delante de ustedes y decirles, Dios todavía sigue haciendo milagros, Él me transformo, Él me saco del silencio, el medio propósito, y lo mismo puede hacer contigo. Entonces, pregunta hoy, con el corazón, ¿puedes reconocer lo sobrenatural en tu vida? Si yo te preguntara ahora, ¿qué hay en tu vida que tú no podrías hacer si no fuera por Dios? ¿Qué responderías? ¿Tienes algo que puedas decir, esto no lo aprendí, esto no viene de mí? Esto fundó un que descendió del cielo. Si puedes identificar eso, entonces estás caminando en lo sobrenatural. Y eso es lo que te diferencia de todo lo demás. Porque lo que hacemos en nuestras fuerzas, los mundanos también lo hacen. Pero lo que hacemos en el Espíritu, eso solo viene del cielo. Lo que verdaderamente nos distingue no es cuán preparados estamos ni cuántos títulos colgamos en nuestras paredes. Porque los inconversos también estudian, se preparan, se capacitan. Algunos son brillantes abogados, otros mediocres y otros tantos lamentablemente corruptos. Pero todos llegan a ser lo que son según cómo se hayan preparado. Y yo no estoy en contra de la preparación, hermanos. Todo lo contrario. Creo en el estudio, en la excelencia académica, en la formación intelectual. Creo que debemos dar lo mejor en lo que hacemos, sea que prediquemos, enseñemos o trabajemos en una empresa. Pero también entiendo algo, la preparación humana no sustituye la intervención divina. Porque si tú preparas tu mente pero no abre tu espíritu, estás dejando fuera lo más importante. Estás limitando la manifestación de lo sobrenatural de Dios. Me siguen hasta aquí, díganme a mí si están conmigo. Y quiero que pienses en esto. Si cuando llega el domingo por la tarde, ante la cercanía del lunes, tu alma se llena de fastidio, de quejas, de mal humor por la semana que está por comenzar, entonces tristemente estás limitando a Dios. Estás negando el propósito de estar donde Él por un tiempo o quizás para siempre te ha colocado. Cuando una persona se arrastra durante toda la semana solo esperando el viernes para poder vivir, cuando cada jornada es una tortura y lo único que desea es que llegue el fin de semana para desconectarse de todo,
Eso me indica que no está en el centro de la voluntad de Dios. No estás activando la plenitud de su bendición sobre tu vida. No estás celebrando el privilegio de ser útil donde Él te ha plantado. Porque cuando Dios escucha tus quejas, cuando cada mañana te levantas murmurando otra vez estos chicos, otra vez cocinar, otra vez este trabajo, Dios dice, bueno, si tanto te molesta lo que tienes, te lo quito. Y ahí después decimos, el Señor Dios, el Señor quito, sea su nombre bendito, pero no fue Dios quien lo quitó, fuiste tú. Fuiste tú el que con tu desprecio, con tu murmullo constante lo empujaste fuera de tu vida. Cuidado, porque muchas veces no se trata de que Dios esté probándote, a veces es simplemente la consecuencia de tu actitud. Si tú no valoras lo que Dios te dio, lo vas a perder. Y luego, cuando ya no lo tienes, vas a desear volver atrás, pero quizás ya sea tarde. En cambio, una persona agradecida bendice el comienzo de cada semana, dice gloria a Dios. Empieza otro lunes, un día menos para alcanzar mi sueño, una jornada más cerca de mi propósito. Leven, porque cada día no es una carga, es un paso más hacia la meta. La luz que antes parecía lejana, ahora está más cerca. Esa promesa que parecía inalcanzable comienza a brillar en el horizonte. Y claro, siempre hay personas negativas que dicen sí, pero si esa luz al final del túnel es un tren que viene de frente, y yo les respondo, si Dios va contigo en ese túnel, no importa lo que venga, porque Él te sacará ileso del otro lado. Posi, miren, no hay nada mejor que estar en el lugar correcto, en el tiempo preciso, con el propósito eterno de Dios en el corazón. Hace unos años estamos en Bogotá, Colombia. Esa noche yo tenía que predicar una conferencia importante, pero mi coordinador Sergio me insistía, pastor, venga a este desayuno con empresarios. Yo no quería ir, era temprano, estaba cansado, tenía que prepararme, pero insistió tanto que acepté. Y allí, en ese desayuno que parecía tan ordinario, tan informal, ocurrió algo extraordinario. Entre los médicos y empresarios que estaban así, se me dio la oportunidad de hablar. No prediqué como en un púlpito, solo hablé de la vida, de lo que significa vivir con propósito. Al final, una dama se me acercó llorando. Me dijo, pastor, anoche me acosté con una pregunta en el alma. ¿Dios existe o no existe? Yo siempre he sido atea, me dijo, pero ayer me entró la duda y al dormirme tuve un sueño. Ella soñó con un barco, una gran embarcación que avanzaba hacia un puerto hermoso, lleno de luz. Y ella se veía a sí misma allí, a bordo, confundida. ¿Qué me trajo aquí?, se preguntaba en el sueño. Entonces, una bola le dijo, busca al capitán. Él te hablará de mí, él te llevará a casa. Y cuando miró el puente de mando, ahí estaba yo. Eras tú, me dijo con lágrimas. Te vi vestido de blanco. Como un capitán elegante, joven, y yo con humor le respondí. En todos los sueños aparezco con 32 años y bien vestido, es un acuerdo que tengo con el Señor. Si sueñas conmigo me verás rejuvenecido. Y en ese sueño Isa me preguntaba, ¿tú me llevarás a conocer a Dios? Y yo le respondía, por supuesto, es mi llamado. Y llevar a muchos al puerto seguro. Se despertó impactada. Y esa mañana, sin saber nada, al verme en carne y hueso en el desayuno, se quebró por completo. Yo no todo el desayuno, yo sentí una paz tan profunda, una gratitud tan intensa que pensé, pude haber dicho que no, pude no haber venido, pero ve de sí. Qué bueno es estar en el lugar donde Dios quiere que este es. Qué bueno es no limitar a Dios con excusas o comodidad, porque Él arma citas divinas. Él te posiciona para bendecir a otros. Él te usa incluso en un desayuno informal. Y ahí entendí que cuando uno camina en lo sobrenatural, ni un café es casualidad. Cuando no limitas a Dios, Él te guía, te ubica, te conecta y te hace ser un canal de bendición para otros. ¿Cuántos dicen amén? Pero si tú sacas a Dios de tu vida, si lo relegas solo los domingos por la mañana o a los momentos de urgencia, entonces inevitablemente te queda fuera de su obra. Y el Señor te dice, yo no quiero que te quede fuera, porque tengo pensamientos de paz para ti, planes de bienestar, no de mal.
Yo quiero que vivas en lo grande, no en lo pequeño, pero para eso tienes que dejarme entrar. Y el problema con muchos no es que no crean en Dios, es que no quieren que Dios interfiera en lo que ellos creen. No quieren que Dios altere sus planes, sus creencias personales, sus zonas de confort. Pero si tú permites que Dios intervenga, si tú le das acceso a cada rincón de tu vida, entonces vivirás en lo sobrenatural. Caminarás por fe y verás cosas que los humanos no pueden comprender. Muchísimos no permiten que Dios interfiera en lo que ellos creen. Y entonces se aferran ideas, a costumbres, estructuras mentales tan rígidas que terminan limitando al mismo Dios, como los hindúes, por ejemplo, creen que la vaca es la abuela reencarna y no la comen. La ven pasar, la veneran, la acarician, la adornan con flores. Y Dios desde los cielos podría decirles: tranquilo, tu abuela está conmigo, come ese buen churrasco que te preparé con cariño. Salmi, pero la mente dice: no, cuando como carne siento que la abuela gime, y Dios responde: la abuela está en paz, está en gloria, tú eres el que está sufriendo por una vaca. Y es que, hermanos, cuando uno se cierra a la verdad, cuando uno endurece su mente, no se diferencia nada de un inconverso. Vivimos atrapados en lo que creemos, en lo que nos dijeron, en lo que asumimos como verdad, pero sin revelación, sin luz y en el soplo fresco del Espíritu. Y escuchen esto: si hoy a ti o a mí nos arrestan por ser cristianos, habría evidencia suficiente para condenarnos si nos llevara ante un tribunal y dijeran: este hombre, esta mujer es cristiano. ¿Qué pruebas presentarían? Muchos tristemente serían absolutos. ¿Por qué? Porque no hay evidencia sobrenatural en sus vidas, porque no hay señales que los distingan, porque viven tan parecidos a los del mundo, tan incrédulos, tan racionales, que el juez diría: no, este no se diferencia nada del vecino del lado. Y aunque digas: pero yo voy a la iglesia, sí, claro, vas a la iglesia, pero se nota el poder de Dios en tu vida. ¿Dónde está lo sobrenatural? ¿Dónde está la unción, la pasión, la fe activa? La Biblia dice en Deuteronomio 28:13: te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Estarás encima y no debajo. No dice que no vas a tener problemas. No dice que no enfrentarás crisis. Pero si dice que estarás por encima de las circunstancias, no serás esclavo del sistema, no vivirás como los demás. Serás un hijo de Dios, guiado por principios eternos, sostenido por una economía celestial. ¿Cuántos quieren una vida sobrera natural? Díganme amén. Entonces no limites a Dios. Yo te dice: está viviendo pobre porque me estás limitando. Trío, vives frustrado, amargado, sin gozo, porque no estás activando todo lo que tengo preparado para ti. Y aquí pensamientos de bien tengo para ti, no de mal, dice el Señor. Alguien tiene que atrapar esta palabra hoy. Dígame amén si la recibe. Y es que a veces la misma mentalidad hispana nos limita. Esa cultura de escasez, de resignación, del con lo justo me conformo. No sabes cómo aquellos hindúes que ven pasar la vaca mientras oran por carne. Señor, mándame provisión, dicen, y la vaca pasa a su lado y el cielo responde: ya te la mandé, pero tu mente no te deja verla. Dios quiere prosperar a sus hijos. Quiere levantar columnas sólidas que sostengan los ministerios, las misiones, las cruzadas, si queremos predicando. Por eso haremos más superclásicos. Por eso vamos a sembrar, a creer, a conquistar, porque de aquí, de este mismo lugar, dice el Señor, yo levantaría hombres y mujeres que prosperarán, bendecirán y liberarán recursos para el reino. ¿Lo crees? Dímelo con fe. Amén. Pero para que eso ocurra, hay que romper la mente. Hay que grabar el molde, porque Dios trabaja con corazones abiertos, con mentes renovadas. Por eso Jesús dijo que el reino es de los niños. ¿Y saben por qué? Porque el niño cree todo. Si yo le digo a mi hijita Megan: tú puedes volar, ella es capaz de subirse al sillón y saltar con los brazos extendidos, porque su padre se lo dijo. El niño no razona, cree. El adulto calcula. Y la ley de gravedad, y el peso, y la altura. Y termina sin moverse.
Pero el que tiene fue como un niño actúa, confía, salta, y por eso Dios pudo levantarnos a nosotros siendo jóvenes de 20 años, sin dinero, sin conexiones, sin fama, pero con fe. Y llenamos estadios y abrimos iglesias y vimos milagros porque lo creíamos todo, porque decíamos, si Dios está conmigo, entonces somos mayoría. Y si Él va conmigo, ¿quién contra nosotros? Querido hermano, querido hermana, tu economía no está con tu economía, está conectada con el cielo, lo Cris. Entonces no te asustes si bajan los precios de las casas, si hay inflación, si las noticias te llenan de temor, porque el Señor dice, tú siembras y yo te haré cosechar. Tiesen pruebas y no abriré las ventanas de los cielos. No depende del Bank of America. Depende de las ventanas de los cielos, y esas ventanas se abren en cuando aplicas el principio, cuando obedeces, cuando siembras con fe. ¿Alguien puede gritar un amén glorioso aquí? Aleluya. Y escúchame bien, cuando creas que peor te estás haciendo es cuando más debes sembrar. Cuando digas no tengo nada, entonces siempre a tu fe, siempre a tu obediencia. Porque el que siempre en lágrimas cosecharán gozo. La Biblia tiene soluciones sobrenaturales para tus finanzas, soluciones sobrenaturales para tu sal, soluciones sobrenaturales para tu familia. Y todo empieza cuando deja de limitar a Dios y empiezas a caminar con Él sin reservas, sin cálculos humanos, solo con fe. Si tú no usas los recursos que Dios ya puso en tus manos, las vacas hacen mo y siguen caminando, y tú sigues orando. Señor, dame un buen bici argentino, un asado jugoso, un churrasco tierno, y las vacas se pasean delante tuyo como burlándose, van y vienen. Mientras tú con las manos juntas clamas por lo que ya tienes delante. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? ¿Cuántas veces pedimos lo que ya está? ¿Cuántas veces clamamos por una provisión que ya Dios nos dio? El problema no es que Dios no provea. El problema es que nosotros no vemos lo que ya está frente a nuestros ojos, porque la mente sigue cerrada, porque la incredulidad sigue dominando. Mi mamá, lo he contado otra vez, siempre tuvo una salud frágil. En su vida enfrente a 2 veces el cáncer, y ahora convive con principios de Alzheimer. Mi papá, en cambio, era como un roble, un alemán de esos que mueren de pie. Sí, los alemanes mueren de pie, como árboles firmes, sin ruido, sin dramatismo. Una vez les conté cómo murió mi abuela. Ella dijo, bueno, me parece que mañana me voy a morir. Así, con esa serenidad, se durmió y se murió. Así se van los alemanes. Cuando sienten que ya vivieron lo que tenían que vivir, simplemente descansan. Una despedida sobria, firme, sin quejas, sin escándalo. Y durante años me adjudicaron que yo había heredado la salud de mi madre. Tenés cuidado, te puede agarrar lo del estómago de tu mamá, a vos te va a tocar el cáncer que ya tuvo, y ojo con la mente. Mirá que lo del Alzheimer es genético, y yo escuchaba esas voces y por momentos me las creía. Soy loco como mi mamá, pero ¿saben qué? Un día dije, basta. Porque no necesariamente de eso los genes de mi mamá. ¿Y por qué nadie me decía, quizá heredaste la fortaleza de tu padre o la entereza de tu abuelo? No. Siempre se enfocaban en lo negativo, pero yo tomé una decisión: anular toda maldición generacional que hubiera venido por la sangre y declarar la verdad de Dios sobre mi vida. Porque la Biblia dice, ninguna plaga tocará tu morada, serás bendito. Te pondré por cabeza y no por cola. ¿Cuántos reciben esta bendición ahora mismo? Díganme amén. ¿Cuántos desean salud sobrenatural? ¿Cuántos anhelan prosperidad sobrenatural? Un ministerio sobrenatural. Eso ahora sí lo soy. Nos queremos una vida común, queremos una vida sobrenatural, nos queremos una iglesia mediocre, queremos una iglesia sobrenatural, una iglesia donde suceden cosas que no pueden explicarse con lógica, donde el Espíritu Santo fluye,
donde los enfermos sanan, donde las puertas se abren, donde lo imposible se vuelve cotidiano. Hoy, esta misma mañana, leía algo que me tocó profundamente. El pastor John Guichot, el hombre que fundó una de las iglesias más grandes del mundo, dijo una vez: yo no quiero ser un pastor común, no quiero ser un pastor mediocre, yo quiero vivir la sobrenaturalidad de Dios. Y cuando él se apropió de esa verdad, su ministerio cambió, se activaron cosas que nunca antes había visto, Dios se movió como nunca. ¿Y saben por qué? Porque no dejó que la vaca se le pase delante mientras él pedía comida, no permitió que lo obvio lo cegara, no dejó que la tradición limitara la manifestación divina. Y eso me lo dijo el Espíritu Santo fuertemente ayer por la tarde. Sentí que me decía: dile a mi pueblo que yo les he dado recursos sobrenaturales. Escucha esto: hay conexiones divinas esperando por ti este año. Hay llamadas telefónicas celestiales preparadas para ti. Hay personas que te van a buscar oportunidades que te van a encontrar, pero aún no han llegado, simplemente porque tu mente sigue cerrada y tú sigues diciendo: a mí siempre me va mal, ya fracasé una vez, ya estoy grande para empezar otra vez. Corta esa maldición. Rompe con esa herencia emocional, con ese patrón mental. Tú no eres tu papá, tú no eres tu mamá. Tú los amas, los honras, das gracia por su vida, pero tú no eres ellos. Yo no soy de los Liebel, soy Dante Miguel Gebel. Soy una persona nueva, soy diferente, eres de la sangre, sí. Pero el Señor hizo conmigo una transfusión divina y lo sobrenatural empezó a operar en mí cuando creí en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Están recibiendo esto sido entonces, escújame. Hoy es el día, hoy el Señor te dice: este año será tu año. Yo te voy a bendecir, yo abriré puertas, yo abriré los cielos sobre ti. Prodice el Espíritu Santo: necesito que active lo sobrenatural que ya te di. No sigas pidiéndome lo que ya te entregue. No dejes que tu mente religiosa impida que yo interfiera con poder. No limites al Santo de Israel. Yo quiero bendecirte, dice el Señor. Déjame que yo me lleve la gloria, no me la roba. No trates de conseguir con esfuerzo humano lo que yo podría darte en una sola noche. Una noche, eso es lo que necesito. Dame una noche y te entregaré lo que lleva años tratando de alcanzar. Dame una rendición completa y verás cómo te elevo desde lo profundo hasta las alturas. Porque desde mis lomos eternos, dice el Señor, yo quiero hacerte crecer, desde mi gracia quiero impulsarte, desde mi poder quiero levantarte. ¿Cuántos atrapan esta bendición? Y díganme amén. A ver, denle a Dios el aplauso más grande de la noche, porque lo sobrenatural está a punto de activarse sobre tu vida.